este vídeo vamos a aprender a dividir polinomios. Entonces, para ello vamos a hacer un ejemplo y vamos a dividir el polinomio p de x entre q de x. En este caso, como veis, el grado de p de x es 3 y el grado de q de x es 3. Entonces, cuando hagamos p de x entre q de x, ¿qué grado va a tener el polinomio resultante? Es decir, el cociente de este polinomio, ¿qué grado tendrá? Pues el grado al hacer la división tendrá un grado que va a ser 3, que tiene p de x, menos 3, que tiene q de x, es decir, grado 0. Es decir, cuando hagamos p de x entre q de x, el polinomio resultante no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que va a tener grado 0, es decir, va a ser un número. ¿Vale? Entonces, una vez visto qué grado tendrá la división, vamos ahora a realizar dicha división. Vamos a realizar la división de la forma tradicional, es decir, el método clásico, mediante la caja que hemos utilizado para dividir números. Para ello, vamos a dividir p de x entre q de x, que lo tenéis aquí a vuestra izquierda. Entonces, cuando hagamos esta división, vamos a obtener un cociente y un resto, como en toda división. Cabe recordar, si recordáis, cuando hacíamos una división para comprobar que hacíamos correctamente una división, p de x, es decir, el polinomio p de x, tiene que ser el dividendo q de x multiplicado por el cociente y sumado el resto para comprobar que dicha división es correcta. Entonces, para hacer esta división, tenemos que buscar aquí un monomio, es decir, con su coeficiente y su parte literal, que al multiplicarlo por x al cubo nos dé 2x al cubo. Entonces, si os paráis a pensar un poquito, ¿qué tengo que multiplicar yo x al cubo para que me dé 2x al cubo? Pues es fácil, un 2. ¿Por qué? Porque 2 por x al cubo es 2x al cubo. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, 2 por x al cubo es 2x al cubo. ¿Cómo lo situamos aquí? Aquí lo situamos cambiado de signo. ¿Para qué? Para que al sumar el de arriba con el de abajo, este y este se me vayan y me quede un 0. Pero no he terminado. He multiplicado 2 por x al cubo, pero tengo que multiplicar 2 por menos 2x. Es decir, 2 por menos 2x. 2 por menos 2x es 2 por menos 2 es menos 4 y la x que se queda sola. Entonces 2 por menos 2x es menos 4x, que tenemos que cambiarle el signo a 4x. Como veis, yo he sido un poco más listo y lo he situado debajo del 8x. ¿Para qué? Para que al sumar esto se sumen. Entonces este con el 0 me da menos 3x cuadrado, se queda igual. 8 y 4 es 12. 12x y aquí un menos 2. ¿Puedo seguir? Como veis, el grado de este polinomio, el grado de ese polinomio es 2 y el grado de el dividendo, como podéis comprobar, es 3. Por lo tanto, como el grado del resto es menor que el grado del dividendo, ya habríamos acabado la división. Es decir, este sería el resto de la división, el 2 sería el cociente de la división y ya hubiéramos obtenido esta división. Como veis, el grado del cociente, que lo habíamos dicho antes, es el grado 0, es decir, es un número sin parte literal. Vamos con otro ejemplo. En este caso nos propone hacer la división de p de x entre q de x, donde p de x tiene grado 3, como veis aquí, grado 3, y q de x tiene grado 1. Cuando hagamos la división, el cociente va a tener un grado que va a ser el grado 3 que tiene p menos el grado de q, que es 1, tendrá grado 2. Es decir, el cociente va a tener grado 2. Como antes, tenemos que buscar aquí un monomio que al multiplicarlo por x me dé 2x al cubo. Si no sabéis lo que poner, también se puede hacer de la siguiente forma. Dividimos 2x al cubo, es decir, este primer término, entre x.
Esto me va a dar lo que yo tengo que situar en esta parte del cociente. 2x al cubo entre x me da 2x, 3 menos 1, porque aquí hay un 1, 3 menos 1, que es 2. Por lo tanto, lo que yo tengo que colocar ahí es un 2x cuadrado. Entonces, 2x cuadrado por x, 2x al cubo, y cambiado de signo, menos 2x al cubo. 2x cuadrado por menos 1 es menos 2x cuadrado. Cambiado de signo es más 2x cuadrado. ¿Lo veis? 2x cuadrado positivo por menos 1 es menos 2x cuadrado. Y aquí lo ponemos cambiado de signo, por lo tanto lo ponemos positivo. Si sumamos esos dos, me queda este y este se me van, que es lo que yo quería. Menos 3 más 2 es menos x cuadrado. Aquí no tengo nada y aquí un menos 2. Como veis, el grado de este polinomio es 2 y el grado de este, de q, es 1. Por lo tanto, podemos seguir. Tenemos que seguir dividiendo hasta que el grado del resto sea menor que el grado de q de x. Por lo tanto, no sé lo que poner aquí, pero tengo que buscar un monomio que al multiplicarlo por x me dé x cuadrado positivo. ¿Vale? Aquí positivo. Para que al sumar este con este y este, me dé un 0. Entonces, si no sabemos qué poner ahí, pues igual que antes, tenemos que dividir ahora este, menos x cuadrado, tenemos que dividirlo entre el primer término de q de x, que es x. Menos entre más, que no se pone, menos entre más es menos, y x cuadrado entre x, que es x. Por lo tanto, ¿qué pondremos en el cociente? Pues menos x. Menos x por x es menos x cuadrado, que cambiado de signo es x cuadrado. Menos x por menos 1 es más x, que cambiado de signo es menos x. Y sumamos, aquí es como si hubiera un 0 y aquí es como si hubiera un 0. Menos x más 0 es menos x y aquí menos 2. Podemos seguir. Grado de r de x, en este caso este sería el resto. Como el grado del resto sigue siendo 1 y el grado de q sigue siendo 1, podemos seguir. Tenemos que buscar aquí un monomio que al multiplicarlo por x me dé x. Para que al sumar estas dos cosas, esto me dé 0. ¿Vale? Entonces, como antes, dividimos ahora menos x entre x y de aquí nos dará lo que tenemos que poner en el cociente. Menos x entre x, estoy dividiendo una cosa entre ella misma, da 1 y menos entre más, que es menos. Por lo tanto, lo que vamos a situar en el cociente es menos 1. Menos 1 por x es menos x, que cambiado de signo es más x, que por eso está aquí puesto positivo. Menos 1 por menos 1 es 1, que cambiado de signo es menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Como menos 3 ya tiene grado 0, porque no tiene parte literal, grado 0, pues ya como el grado del resto es menor que el grado de q, que es 1, esta división ya se ha acabado. Entonces, en esta división, ¿cuál es el cociente? Pues el cociente será 2x cuadrado menos x menos 1. Es decir, esta parte es el cociente. Como hemos dicho antes, el cociente tenía grado 2. ¿Cuál es el resto? Pues el resto en esta división es menos 3. Es decir, este numerillo que no ha salido aquí. ¿Vale? Este es el resto. Pues ya tenemos realizado esta división con el método clásico. Siempre que dividamos un polinomio entre un binomio, porque esto tiene dos términos de esta forma, es decir, siempre que dividamos p de x entre binomios de la forma x más menos a, siendo a un número, puede ser 3, menos 1, menos 2, de esta forma, un gran matemático llamado Ruffini nos enseña un método súper útil que nos ahorrará muchísimo tiempo para resolver estas divisiones. Y vamos a explicarlo a continuación. Como hemos dicho antes, siempre que dividamos un polinomio p entre un binomio de esta forma, x más menos un número,
se puede hacer mediante Ruffini. Ruffini es un gran matemático que nos enseña un método muy fácil para hacer estas divisiones. ¿Y cómo se hace Ruffini? Pues de la siguiente forma. Aquí arriba vamos a copiar los coeficientes de este polinomio. Es decir, vamos a colocar el 2, ¿veis? Vamos a colocar el 2, el menos 3. Aquí, como veis, yo he puesto 0x. ¿Por qué? Porque cuando el monomio del grado que siga no exista, es decir, en este caso la x no está en nuestro p de x, para Ruffini pondremos un 0. Si aquí hubiera un 2x, pues pondremos un 2. Que pone menos 3, pondremos un menos 3. Y por último pondremos menos 2. En esta parte de la caja que acabo de dibujar vamos a poner la división como la hacemos entre x menos 1, es decir, entre menos 1, pues aquí vamos a poner más 1. Es decir, le cambiamos el signo a ese binomio. Si dividimos entre x menos 1, aquí ponemos más 1. Si dividiésemos entre x más 1, aquí pondremos menos 1. ¿Vale? Una vez visto eso, procedemos a realizar Ruffini. ¿Cómo se hace este método? Pues primero bajamos el 2. ¿Vale? Bajamos el 2 y lo ponemos aquí, positivo. ¿Qué tenemos que hacer en segundo lugar? Tenemos que multiplicar 1 por 2. 1 por 2 es 2. En segundo lugar, tenemos que sumar ahora estos 2. Menos 3 más 2. Menos 3 más 2, menos 3 más 2 es menos 1. ¿Qué tenemos que volver a hacer? Multiplicar este más 1 por menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Y volvemos a sumar. Es decir, ahora sumamos 0, 0 más menos 1. 0 más menos 1 es menos 1. Y ahora por último multiplicamos otra vez 1 por menos 1. 1 por menos 1 es menos 1. Y volvemos a sumar esos dos. Es decir, sumamos menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Y ya hubiera terminado. ¿Vale? Entonces ahora vamos a analizar qué hemos obtenido. Para ello, antes de nada, voy a borrar estas líneas. Y como veis, comparando la parte izquierda con la parte derecha, si miráis el cociente, lo voy a subrayar con colores. Aquí tenemos un menos 2, aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un menos 1. Si os dais cuenta, son los coeficientes que nos han salido aquí. Un 2, un menos 1 y un menos 1. Y si miráis el resto, en esta parte izquierda, el resto nos ha salido menos 3. Qué casualidad que tenemos aquí menos 3. Anda, pues mira. Entonces, ¿cuál será el cociente de esa división? Pues el cociente va a ser. Aquí, como veis, hemos colocado el polinomio p de x. Y p de x tenía grado 3. Al hacer Ruffini, es decir, al dividir entre x menos 1, que en este caso le hemos cambiado el signo para ponerlo aquí como más 1, le hemos bajado un grado. Si aquí teníamos grado 3, hemos pasado a grado 2. ¿Vale? Entonces, ese cociente empezaremos en grado 2, es decir, el 2 va con el grado 2. El siguiente con el grado 1, que es x, y este no tendrá grado. ¿Y cuál será el resto? Pues el resto siempre va a ser el numerillo que nos salga al final. En este caso, como nos ha salido menos 3, pues el resto será menos 3. Como veis, al hacer Ruffini se realiza de una forma mucho más sencilla que mediante la caja. Eso sí, tiene un gran inconveniente, y es que Ruffini solo se puede aplicar para cuando dividamos un polinomio p de x entre un binomio de la forma x más menos a, siendo a un número cualquiera. ¿Vale? Siempre para hacer divisiones p de x entre binomios de esta forma, x más menos a, se podrá hacer Ruffini y nos ahorrará muchísimo tiempo. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.